Hermanos, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos ustedes estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Miren hermanos, para el día de hoy les vengo a compartir la palabra en el libro de Salmos. Vamos a ir hermanos al capítulo 111, versículo 10. ¿Está bien hermanos? Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Miren qué nos dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Amén. Amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que uno es sabio no por el conocimiento que pueda tener, sino por cómo vive. De nada te sirve, hermano, conocer tanto la palabra de Dios si al final eso no lo vas a aplicar en tu vida. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cuando aquí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nos quiere decir que una persona que es sabia, que es entendida, como dice aquí en este versículo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, habla de practicar, de ponerlo por obra. Quiere decir que todo aquel que tiene buen entendimiento, que es sabio realmente, va a tener temor de Jehová y va a poner por práctica los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando yo menciono o hablo acerca de temor, no me refiero a un miedo por las cosas que Él puede hacer sobre mí, ¿no? Es que como que uno cuando habla de miedo o de temor lo relacionas como algo malo, que esa persona me intimida, etcétera, ¿verdad? Pero no lo digo por eso, hermanos. El temor a Jehová quiere decir que uno tiene que comprender que Dios es sobre todas las cosas, que Él es nuestro creador, que Él, hermanos, Él sigue siendo Dios sin necesidad de que yo esté presente en Él. O sea, Él sigue siendo Dios sin mí, pero en cambio yo, tú y todos nosotros, sin Él no somos nada. Realmente no somos nada. Y para esto, claro ejemplo está nuestro pasado. En nuestro pasado nosotros sin Dios, ¿cómo éramos, cómo actuábamos, cómo vivíamos? Hermanos, teníamos un comportamiento que no era agradable ni era ejemplo para nadie. Pero hoy en día nosotros nos esforzamos por llevar una vida agradable delante de Dios, nos esforzamos por cumplir la palabra de Dios. Eso, hermanos, es tener entendimiento y tener sabiduría. Tener entendimiento, tener sabiduría es comprender que si yo pongo por obra todo lo que Dios me ha dejado aquí plasmado en la Biblia, entonces soy una persona sabia. En el libro de Proverbios capítulo 1 también nos habla de eso, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ya ven? Entonces, hermanos, uno es sabio cuando tiene temor de Dios. Uno es sabio cuando cada decisión, cada palabra, cada acción, cada comportamiento lo hace o lo dice en primer lugar pensando si va a agradar a Dios o no. Otro ejemplo para comprender, hermanos, es por decir, tú estás atravesando un problema, por así decirlo, de cierta manera estás atravesando un problema, ¿y qué es lo que haces? Antes de dar una respuesta, antes de tomar una acción ante el problema, primero meditas, primero reflexionas y dices, a ver, si digo esto o actúo de esta manera, ¿voy a agradar a Dios o no? Eso es tener temor de Jehová. Que cada cosa que uno haga, lo piense, lo medite y diga, ¿lo que voy a hacer realmente va a agradar a Dios o no? ¿Lo que voy a hacer va a glorificar su santo nombre o no? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es tener temor a Jehová, que cada cosa que nosotros digamos, pensemos o actuemos vaya conforme a la palabra de Dios. Por eso aquí nos dice, una vez más lo repito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Uno es sabio cuando vive de una manera que le agrade a Dios. ¿Qué más nos dice aquí? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. O sea, todos los que tienen buen entendimiento de la palabra son los que practican sus mandamientos. Habla de practicar, de ponerlo por obra, de hacer. Por eso les dije, hermanos, una persona sabia para Dios no es la persona que conoce más las escrituras, sino es la que lo pone por obra. Muchas personas pueden conocer muchos versículos, muchos. Muchas personas pueden conocer toda la Biblia, por así decirlo. Tienen estudio de teología y de muchas cosas más, pero no lo ponen por obra, pero no lo ponen en práctica todo el conocimiento que tienen. Esas personas para Dios no son sabios. En cambio, puede haber una persona, hermanos, que tal vez no conozca mucho de la palabra de Dios, pero lo poco que puede saber de la palabra de Dios, eso lo pone por obra. Para Dios, hermanos, esa persona es sabia, que aún incluso sabiendo poco de la palabra de Dios, lo pone por obra. Eso realmente, hermanos, es ser sabio. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo con sabiduría o no? Tú, amado hermano, ¿estás viviendo con sabiduría? ¿Estás viviendo realmente para agradar a Dios? ¿O estás viviendo conforme a tu criterio, conforme a tu inteligencia, conforme a tu pensamiento? ¿Cómo lo estás viviendo, hermano? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? Una persona que realmente es sabia se esfuerza por conocer las escrituras y sobre todo lo pone por obra. Para poder, hermanos, llevar una vida agradable delante de Dios, es necesario que también nosotros podamos conocer qué le agrada y qué no le agrada a Dios, ¿verdad? Es por decir, un ejemplo sencillo. Si tú quieres agradar a alguien, a una persona, para agradar tienes que hacer cosas que sea del agrado de esa persona para agradarle, ¿verdad? Si tú haces cosas que no le agrada, nunca vas a tener su confianza, nunca vas a tener tal vez su amistad, porque estás haciendo cosas que no le agrada. Amén. Entonces, para que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de Dios, primero tienes que conocer qué es lo que le agrada a Dios. Y para conocer qué es lo que le agrada a Dios, tienes que estudiar la palabra. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo, pero si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a llevar una vida agradable delante de Dios? ¿Cómo vamos a hablar de Él? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que ha hecho Dios por mí? ¿Qué es lo que hizo Jesús por mí? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo por mí? ¿Cómo vamos a poder hablar? ¿Me dejo entender? Es necesario, hermanos, que nosotros nos demos un tiempo para conocer quién es nuestro Dios, qué es lo que hizo Jesús, de qué habla el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de saber, amados hermanos. Por eso es muy necesario que nosotros conozcamos. Miren, la palabra de Dios nos dice que el temor, el temor a Jehová viene a raíz de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también nos dice que para poder agradar a Dios hay que tener fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que una fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? La palabra de Dios también nos dice en el libro de Santiago que Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, mas no oidores. Entonces, si relacionamos todos esos versículos, aquí Dios nos habla, uno, que tienes que ser sabio, pero vas a ser sabio siempre y cuando pongas por obra la palabra, siempre y cuando seas hacedor de la palabra y no solo oidor. Que esa fe que tanto hablas y tantos mencionas, lo tienes que demostrar en base a tus vivencias, en base a tu vida, en base a todo lo que tú hagas, porque si no de nada sirve. Hermanos, incluso Jesús dijo,
No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces aquí Jesús está dando por establecido que hay muchas personas que se llenan los labios, que hablan constantemente que Dios es su Señor, que Dios es lo que más aman, que es todo para Él, etcétera, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vivamos conforme a su palabra. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y sean llevados al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y aquí está todas las enseñanzas de Jesús. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él, dice la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, para poder llevar una vida agradable delante de Dios, tenemos que conocer también su palabra. Tenemos que vivir conforme a su palabra. Porque si no, imagínate, tú buscas agradar a Dios pero mientes. Buscas agradar a Dios pero codicias. Buscas agradar a Dios pero hablas groserías. ¿Estás haciendo acciones por la cual agraden a Dios? No. ¿Ya ven? Pero ¿qué te da ese conocimiento a ti para que tú puedas saber que el mentir, que el robar, que idolatrar, que la vanidad es algo que no le agrada a Dios? La palabra. La palabra, la Biblia, te da el conocimiento de las cosas que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios. Porque siendo hijos de Dios no podemos actuar, no podemos vivir como querramos, sino ahora tenemos que actuar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Tener una actitud mansa, tener una actitud humilde, tener misericordia, tener amor, tener, hermanos, de alguna otra manera ser servicial, atento con el prójimo, ser amable, ser cordial, etcétera. De eso se trata el Evangelio, de pedir perdón. De eso se trata, pero ¿cómo nosotros podemos hablar de eso? ¿Cómo nosotros podemos vivir de esa manera si no conocemos la palabra? Miren, aquí en la Biblia nos habla de muchas promesas que Dios tiene para nosotros, de muchas. Pero como nosotros no sabemos la palabra, desconocemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Así como también hay muchas promesas, también Dios nos manda a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, algo sencillo que debemos de saber, Mateo capítulo 28, cumplir la gran comisión, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Id y hacer discípulos, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Jesús nos manda a predicar el Evangelio. ¿Cómo haces discípulo? Hacer discípulo es enseñar las buenas nuevas, enseñar el Evangelio, ¿verdad? Instruirlo en la palabra de Dios. Por ende, tienes que predicar, tienes que enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que nos manda a todos nosotros cumplir la gran comisión. La palabra también nos dice que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? A tiempo y a destiempo. En pocas palabras, cada momento, cada circunstancia que pasa en nuestra vida es un momento adecuado para poder compartir la palabra de Dios. Muchas veces de la nada, conversando con nuestros compañeros del trabajo, compañeros de estudio, alguien siempre dice estoy pasando por algún problema. O alguien dice tengo este cierto inconveniente. Ahí es el momento adecuado para hablar de Cristo. ¿Por qué uno tiene que callarse? Ahí es donde uno aplica la sabiduría. Ahí es donde uno aplica el entendimiento y pone por obra los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos, se llenan de gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Ya ven? Lo que más le alegra a Dios es que alguien que estaba viviendo en las tinieblas venga a la luz de Cristo. Ese es el mayor gozo, la mayor alegría que pueda tener Dios. Y para eso estamos nosotros, la iglesia. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y por ende, tenemos que hablar y mencionar
lo maravilloso que es nuestro amado Dios, lo extraordinario que es nuestro amado Dios. Así que hermano, no te canses de hablar de Cristo. ¿Vives una vida sabia o no? Analízate, examínate. ¿Estás viviendo una vida sabia? ¿Estás viviendo temeroso de Jehová? ¿Estás poniendo en obra, en práctica los mandamientos que Dios ha establecido aquí? ¿Las enseñanzas que Jesús nos ha dado, lo estás poniendo por obra? Eso solamente lo sabes tú y Dios. Amén. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga en gran manera en todo lo que vas a hacer el día de hoy. Amén. Recuerda, hermano, que cuando llegue la noche, conversa con Dios. Ora, no te olvides de orar, amado hermano. Que Dios te bendiga.